Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcamos en un fascinante viaje al pasado, a la época colonial del Perú, para desentrañar los secretos de la organización territorial de una de las provincias más emblemáticas de la Sierra Liberteña, Huamachuco. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se llamaban los distritos antes de que existieran como los conocemos hoy? ¿O qué eran los misteriosos asientos que salpicaban el paisaje andino? Quédense conmigo porque las respuestas son sorprendentes y nos revelarán una cara poco conocida de nuestra historia. Para empezar, hablemos de una palabra clave: término. En la nomenclatura geopolítica de la colonia, cuando se quería hablar de las subdivisiones de una provincia, no se decía distrito, se decía término. Así de simple. El término colonial es, ni más ni menos, el equivalente directo a lo que hoy llamamos distrito. Son sinónimos. Si se preguntan por qué cambiamos el nombre, la respuesta tiene nombre y apellido: José de San Martín. Fue él quien, en 1823, decidió modernizar la nomenclatura y decretó que los términos pasaran a llamarse distritos. Curiosamente, si viajan a España hoy en día, verán que ellos conservaron la palabra original y siguen llamando términos a las subdivisiones de sus provincias. Ahora, cada término tenía su capital, que recibía el nombre de cabecera o cabeza. Generalmente, estas cabeceras eran pueblos. Era muy raro que alcanzaran la categoría de villa, y casi un milagro que fuesen consideradas ciudades. En el caso específico de la provincia de Huamachuco, es interesante notar que no hubo ni una sola villa o ciudad en toda su extensión. Ni una. Todos los centros poblados, incluyendo la propia capital del corregimiento, tenían el rango de pueblos. Adentrémonos en el siglo XVIII. El corregimiento de Huamachuco, en su organización política, comprendía 6 términos principales. El primero y más importante era San Agustín de Huamachuco, que funcionaba como la cabecera de toda la provincia. Luego teníamos San Nicolás de Cajabamba, Santiago de la Lucma, San Pedro y San Pablo de Usquil, la pura y limpia Concepción de Otusco, y finalmente Santiago de Chuco. Pero aquí viene un dato curioso que nos muestra que las fronteras no siempre eran tan rígidas. Económicamente había un pueblo más que estaba bajo la influencia de Huamachuco: San Juan de Zimbal. Aunque políticamente pertenecía a la provincia de Trujillo, su vida económica estaba ligada a Huamachuco. Y si hablamos de la organización eclesiástica, la estructura era completamente diferente, pero eso es tema para otro video. ¿Y quién fundó todos estos pueblos? La mayoría, con la excepción de Cajabamba y Otusco, nacieron en 1565. Fueron obra del teniente de corregidor don Marcos Pérez Gutiérrez y del fraile agustino Juan de San Pedro. Ellos no actuaron por cuenta propia, sino que seguían las órdenes del corregidor de Cajamarca, el capitán Juan de Fuentes. Por otro lado, Otusco, Cajabamba y también Zimbal fueron fundados un poco después, en 1572, por disposición de otro corregidor y visitador de Cajamarca, don Francisco Álvarez de Cueto. Fue precisamente en ese año 1572 cuando la estructura de los términos o distritos de la provincia de Huamachuco quedó definitivamente establecida. Estos pueblos no surgieron de la nada. Fueron creados como reducciones indígenas, un concepto clave de la colonia. Tenían un plano muy característico, el plano indiano, trazado por los españoles con calles rectas y manzanas cuadradas. Su propósito era doble. Por un lado, servir como centros de evangelización para convertir a la población nativa al catolicismo, y por otro, facilitar el control político y económico sobre la masa conquistada. Eran, en esencia, herramientas del poder colonial. Ahora imaginen la inmensidad de este territorio. Más de 11.300 kilómetros cuadrados. Y en toda esa vasta extensión, apenas existían 6 términos, cada uno con su respectivo pueblo como capital. Podríamos pensar que era un territorio casi despoblado, pero estaríamos equivocados. La falta de pueblos o reducciones se compensaba con una enorme cantidad de haciendas y estancias. Estas no eran simples fincas. La mayoría albergaba a una población muy numerosa de yanaconas y mitayos, trabajadores que se dedicaban al pastoreo, a la agricultura, a los trapiches donde se procesaba la caña de azúcar y, muy importante, a los obrajes textiles. Algunas de estas estancias, haciendas y obrajes llegaron a estar tan pobladas que parecían auténticos pueblos en lugar de latifundios. Eran centros de vida y trabajo bulliciosos. Esta realidad no pasó desapercibida para la Iglesia. La jerarquía eclesiástica, viendo la gran cantidad de almas que vivían en estas propiedades, se vio en la necesidad de actuar. Consideraron a muchas de estas haciendas como anexos de curatos,
o en algunos casos incluso las elevaron a la categoría de curatos independientes. Les asignaron su propia feligresía y construyeron iglesias amplias y lujosas donde se administraban los sacramentos. Y es aquí donde aparece nuestra segunda palabra clave del día: asiento. Las haciendas que albergaban a tanta gente, hasta el punto de parecer un pueblo, recibieron el nombre de asientos. Entre las haciendas más importantes que alcanzaron esta categoría por su gran población, podemos mencionar algunas como Sincicap, Mollepata, Jucusbamba, Marcaval Grande y San Pedro de Chuquizongo. Más tarde, a partir de 1814, un lugar llamado Marmot también comenzó a ser conocido como un asiento. Pero el término asiento no se usaba solo para las haciendas pobladas, también se aplicaba a los centros mineros. La minería era, por supuesto, una actividad económica crucial para la corona española, y estos centros atraían a una gran cantidad de trabajadores. En la provincia de Huamachuco hubo varios asientos mineros importantes, como Huancay, Cormot, Carangas, Algamarca, Yanahuanca, Quirubilca y Coptos, entre otros. Entonces, ¿qué características definían a un asiento? Primero, una gran concentración de población, de material humano, como se decía en la época. Segundo, a diferencia de las reducciones planificadas, los asientos tenían un centro urbano que no había sido diseñado. Sus calles no eran rectas, sus manzanas no eran cuadradas, crecían de forma orgánica, según las necesidades del momento. Tercero, a pesar de su tamaño, tenían una estructura de poder limitada. Existía un alcalde y varios alguaciles, pero no tenían un cabildo, que era el órgano de gobierno municipal en las ciudades y villas. Y por último, un asiento no tenía una jurisdicción geopolítica propia. Cada asiento, sin importar lo grande que fuera, pertenecía legalmente al término definido de un pueblo. Así que, como hemos visto, la organización del territorio en la Sierra Liberteña durante la colonia era mucho más compleja de lo que parece. Teníamos los términos, que eran los distritos de la época, con sus cabeceras o pueblos capital. Y luego teníamos los asientos, centros poblados no oficiales, ya fueran haciendas o minas, que bullían de actividad y gente, pero que existían en una especie de limbo administrativo, dependientes siempre de un pueblo principal. Este sistema nos muestra cómo el poder colonial buscaba organizar y controlar no solo el espacio, sino también a las personas, adaptándose a las realidades económicas y demográficas del vasto territorio andino. Es una ventana a un mundo donde las haciendas podían ser más grandes que los pueblos y donde la riqueza de la tierra y las minas creaba sus propios centros de poder. Espero que este viaje al corregimiento de Huamachuco les haya parecido tan interesante como a mí. Conocer estos detalles nos ayuda a comprender mejor las raíces de la organización actual de nuestro país y el legado histórico que aún pervive en nuestros pueblos y paisajes. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido histórico. Si les ha gustado el video y quieren seguir descubriendo más historias ocultas del Perú, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún episodio. Nos vemos en el próximo video.